Muy bien, vamos a trabajar con SQL Server Express y Management Studio. SQL Server Express lo que permite es convertir la computadora en un servidor donde vamos a alojar nuestra base de datos, y Management Studio permite acceder a ese servidor y por ende de las bases de datos, crear o borrar bases de datos, crear esquemas, crear tablas, realizar consultas, etcétera. Los comandos para crear una base de datos es simplemente create database y le ingresamos el nombre de la base de datos, y el comando para crear un esquema es create schema y el nombre de ese esquema. De forma análoga, utilizamos drop database para borrar una base de datos y drop schema para borrar un esquema. Si ya la base de datos contiene tablas y esas tablas tienen relaciones entre ellas por medio de foreign keys, no podemos borrar la base de datos desde arriba. Tenemos que borrar los objetos eh, más pequeños o los últimos objetos en la cadena, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si existen foreign keys que hacen relación a diferentes tablas, tenemos que empezar por borrar estas, después ir borrando las tablas y de último borrar la base de datos. Para crear una tabla usamos el comando create table y le agregamos el esquema y la tabla. Recordemos que el esquema es una forma para organizar las tablas dentro de una misma base de datos. Entonces, por ejemplo, en una empresa puede existir una sola base de datos que contiene tablas de diferentes departamentos, por ejemplo, de recursos humanos, tablas de contabilidad, tablas del departamento de ventas, tablas del departamento de producción, etcétera. Entonces, para organizar estas tablas por departamento se puede crear un esquema, ¿verdad? Un esquema. Existen diferentes tipos de esquemas y de formas de organizarlos, pero en términos generales lo que nos permite es asignarle un apellido a la tabla. Ok, las tablas, bueno, para crearlas vamos a utilizar este comando create table. Le damos el nombre del esquema, el nombre de la tabla que queramos asignarle, y dentro de paréntesis tenemos que indicar los nombres de los atributos o columnas y sus respectivos tipos de datos. También podemos agregar condiciones o especificaciones adicionales, como en este caso, por ejemplo, not null, lo que nos permite es restringir que esa tabla, perdón, que ese atributo no puede contener valores nulos, siempre tiene que tener datos. Eh, Separamos por una coma, agregamos un segundo atributo o columna y así sucesivamente la cantidad de columnas con sus tipos de datos respectivos. Luego podemos agregar una restricción que consiste, por ejemplo, en este caso, esta primera restricción que tengo acá, lo que hace es asignar eh, una columna como primary key, ¿verdad? También podemos agregar una restricción de foreign key, y eso lo vamos a ver en uso más adelante. Ok, en este momento es conocer conocer los comandos que se van a utilizar, y enseguida vamos a ver un ejemplo. Pero antes de ver el ejemplo, vamos a hablar un poco acerca de los tipos de datos. Existen muchos tipos de datos. Los más utilizados van a ser estos que tenemos acá en pantalla. Varchar es una cadena de caracteres. El número que coloquemos dentro del paréntesis lo que nos indica es el valor máximo de caracteres. Text permite almacenar grandes cantidades de texto. Int permite almacenar enteros. Decimal permite almacenar números reales con decimales.
Por ejemplo, podemos agregarle N10 y D5. Entonces, va a almacenar un número con 10 caracteres o 10 dígitos, de los cuales 5 son decimales o 5 se van a ubicar después de la coma. Money es un tipo de dato que se utiliza para almacenar eh, moneda, ¿verdad? Para almacenar datos de dinero. Float también permite almacenar números con decimales y se utiliza principalmente para trabajar con notación científica. Datetime permite almacenar fecha y hora desde 1973 y date solo almacena fecha y time solo almacena tiempo. Muy bien, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Dice, crear una base de datos llamada empresa, crear un esquema de recursos humanos y un esquema de ventas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a Management Studio. Vamos a abrir una nueva consulta en el botón New Query. En este momento estamos posicionados en la base de datos master por defecto. Esta es una base de datos que ya viene integrada en el sistema y aquí podemos escribir create database y le ingresamos el nombre de la base de datos. En este caso va a ser empresa y siempre terminamos una sentencia con punto y coma. No es requerido, pero es visualmente más ordenado, ¿verdad? Eso nos indica que ahí terminó esa consulta o esa sentencia y presionamos ejecutar. Ok, esto nos ha creado la base de datos. Podemos venirnos acá a la raíz que representa el servidor. Presionamos clic derecho, refrescar. Volvemos al folder de databases y observamos que tenemos nuestra empresa, nuestra base de datos de empresa. Si vamos a tablas, no tenemos ninguna tabla creada aún. Seguidamente vamos a posicionarnos bueno, en la siguiente línea o podemos presionar Enter varias veces y escribimos use y le damos el nombre de nuestra base de datos. Empresa y ejecutamos. Eso nos permite posicionarnos en la base de datos empresa. Eso significa que las siguientes consultas que realicemos, sea para crear algún objeto o para llamar algún dato, em, se va a ubicar únicamente en la tabla empresa, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la empresa, ahora creamos el esquema de recursos humanos. Como habíamos visto en los comandos anteriores, create schema y le ingresamos el nombre del esquema. En este caso, el de recursos humanos se va a llamar RRHH y el esquema de ventas se va a llamar ventas. Muy bien. Para hacer un paréntesis, inicialmente cuando ustedes empiezan a trabajar con Management Studio, no le aparece la numeración de las líneas. Podemos acceder o agregar esta funcionalidad desde Tools, Options, Text Editor, expandimos ese menú, vamos a All Languages y agregamos un check en esta opción Line Numbers. Esto nos permite visualizar la numeración de las líneas y es más fácil para hacer referencia posteriormente. Muy bien, continuamos. Ya creamos la base de datos, creamos los dos esquemas. Vamos a refrescar y
Si expandimos la base de datos, expandimos el folder Security y expandimos el folder Esquemas, podemos observar el esquema que acabamos de crear de recursos humanos y el esquema de ventas. Los demás esquemas que tenemos por acá ya están creados por defecto. Esos no los modificamos ni los tocamos y tampoco los vamos a utilizar. Muy bien, vamos a nuestro ejemplo. Después de crear la base de datos, de crear los esquemas, tenemos que crear dos tablas con estas características. Iniciamos con la sentencia create table. En este caso agregamos el esquema que sería recursos humanos, el nombre de la tabla que es personal y luego empezamos a agregarle los atributos. Muy bien, tenemos todos nuestros atributos en empID que representa el número del empleado, va a ser de tipo entero y con la condición o restricción de que no sea nulo. Lo mismo para el nombre y apellido con tipo de dato varchar de 100 caracteres, no nulos. Esta no es una especificación o un requerimiento, pero es importante para no tener columnas con nombres o apellidos vacíos. Salario, tipo dinero, por el momento no importa si es nulo o no. Supervisor, lo mismo con supervisor. Bueno, va a ser de tipo entero, sucursal va a ser de tipo entero. Y luego tenemos la fecha de ingreso, tipo fecha, y eso sí es importante que sea no nulo. Y luego la fecha de terminación, a esto se refiere a la fecha en que la persona deja de laborar en la empresa. Ese no importa que sea nulo, de hecho tiene que ser no nulo al inicio. Eventualmente se va a llenar cuando la persona deje de laborar en la empresa. Y la condición de que la primera columna sea la primary key o la llave primaria. Seleccionamos todo este bloque de código y presionamos ejecutar. Observamos que nos indica que el comando se ejecutó correctamente y podemos ir al servidor, clic derecho, refrescar. Nuevamente, bases de datos, buscamos nuestra base de datos, tablas y observamos que ya tenemos nuestra tabla creada con sus columnas o atributos. Empleado ID es primary key y después tenemos los demás atributos. Muy bien, para concluir nos piden crear una segunda tabla llamada sucursales en el esquema ventas con las siguientes características. El sucursal ID va a ser de tipo entero como primary key. Después tenemos el nombre de la sucursal, el administrador y la ciudad. Observen que en ambos casos no creamos el foreign key y eso es porque existe una dependencia entre las dos tablas. Eso lo vamos a analizar posteriormente. Acá tengo el comando para crear la segunda tabla en el esquema de ventas llamada sucursales con sus atributos y su ID sería el primary key. Ejecutamos y observamos que se creó satisfactoriamente. Para concluir, refrescamos. Vamos al folder Databases, Empresa, Tablas y observamos que ya está la tabla de ventas.